pesquería, habla de sostenibilidad, habla de modelos sustentables, entonces bueno, ese sí va pues como complemento, ese sí es como de libre albedrío, ¿cierto? Y bueno, como les había dicho que les iba a calificar los cuestionarios para hoy, pero no, pues la verdad no me dio tiempo, voy a tratar de sacarlos en el menor tiempo posible, sé que les debo esa nota, entonces bueno, pues estás como en proceso. Pero entonces, pues se nos juntó el otro cuestionario que dijimos que era para esta semanita, ¿cierto? ¿Cómo va a ser ese cuestionario? Ese cuestionario va a ser, vamos a ver un documental, ¿cierto? Se los voy a mandar acá. Igual todo esto está pues sobre estas mismas diapositivas, pero es para que pues puedan abrir como todo. Entonces, aquí mismo está el enlace del documental y está el formulario, ¿cierto? Entonces, si abren el enlace del documental, los debe llevar al documental que se llama Las cosechas del futuro, ¿cierto? Y abajito, entonces les debe abrir también lo que es el formulario. El formulario son solo 2 preguntas, unas cositas pues de que mencionen ciertas cositas del documental y lo junten con los temas que hemos y los temas, conceptos y experiencias pues que hemos mostrado en clase. Listo. Esa partecita también queda lista, queda entendida. Profesor, es para todos. Esta sí es para todos, sí, esta es la parte 2 del cuestionario, entonces acuérdense que este vale 10%. Profe, ¿y ese hasta cuándo hay plazo de entregarlo? Al domingo Listo. también a las 12 de la noche. Pero no lo has ¿Listo? mandado. Ya está montado, o sea, estas diapositivas están montadas y ahí está montado. Ahí se los acabé de mandar al chat también. Listo. Al chat y al correo. Ajá. Entonces pueden Listo. cogerla de cualquier. Ahí el Teams. En el Teams ya está montada estas diapositivas. Listo. En estas de semana Pero el 6. cuestionario todavía no lo envíes. Listo. El cuestionario también está acá, vea. Ese es el video y ese es el cuestionario. Listo. Ahí, por ejemplo, ahí les mandé los 2 enlaces, uno debajo del otro. Profe, pero cuando está en diapositiva uno no puede acceder al enlace. No, no les dejan saber el enlace. No, no. Yo miro. De pronto al WhatsApp. Igual usted lo Espérate, yo mandó aquí al chat de Teams, ahí se me abre. Sí, pero uno no lo va a realizar hoy, sino mañana o así. Igual sí les voy a mirar eso. Yo pensé que desde el PDF no pueden acceder al enlace. A ver, yo miro. No, profe, porque usted es la que edita. Uno lo ve como unas diapositivas, no puede. Pero un momentico, yo reviso una cosa. Aquí las voy a abrir desde el archivo. Materiales de clase. Cuando ustedes descargan esto, entonces eso no les queda como enlace. ¿Cuál, profe? ¿De cuál Cuando hablas? descargan desde el Teams, o sea, en el Teams yo les monté este PDF que ya lo tienen y ahí tienen copiados los enlaces. Cuando ustedes descargan no les deja abrir el enlace. No, profe, porque aparece como imagen. Listo, muchas Sí, gracias por la por eso te estaba aclaración. diciendo que sí, pues por el correo que uno a veces o sea, lo mandas y uno ya tiene como Listo, la, no, pues la fecha límite y todo eso porque tú especificas ahí en el correo. listo, no, entonces yo les mando el correo. Listo, no tenía como en cuenta eso, muchas Listo, sí, gracias. porque uno a veces ve el correo y uno dice, hay fecha hasta tal día, entonces es mejor así. Listo, dale. Listo, entonces no hay problema. Yo les mando como el correo, pero entonces sepan pues que les va a llegar como esa. Les voy a mandar como todos los enlaces de las diapositivas que estamos mirando. Listo, ya lo cogen desde donde les parezca como más sencillo. Bueno, hasta aquí hay preguntas. Ahora hay otra cosa. Entonces digamos que hay una invitación, ¿cierto?
a un proceso de restauración en el Cerro Quitasol. Digamos que la invitación pues viene desde el Tecnológico de Antioquia y pues invitaron como algunas materias a participar. ¿Qué están haciendo en ese proceso de restauración? Pues hay que ir a conocerlo, pero sé que están pues como en unas labores de siembra. Entonces me hablaban pues de labores de plateo, labores de aullado y labores de siembra. Entonces, la cosa es que para ver si sí se puede participar pues como curso en esas actividades, entonces necesitamos saber pues quiénes pueden participar, sí o sí pues van a participar, quiénes definitivamente no y quiénes pues es un tal vez, depende la fecha, depende el horario. Lo que me dijeron fue que se iba a planear un día completo. Sí me están escuchando todavía, ¿cierto? Sí, sí, profe. Sí, profe. Ah, Sí, bueno, profe. no sé, me apareció aquí como un mensaje de error. Bueno, entonces, digamos que lo que dijeron fue que era un día completo de 8 de la mañana más o menos a 6 de la tarde y que era entre las fechas del 18 y el 30 de septiembre. Entonces, simplemente es un sondeo, quienes definitivamente dicen sí, asisto, obviamente pues es un tema desde el TDA, entonces va pues con el permiso que tiene una salida, van con temas pues de seguro estudiantil y todo. Entonces, ¿quiénes sí asisten, sí o sí? ¿Quiénes no asisten porque no pueden? Y quiénes de pronto, Profe, pues va a depender. pero eso no es obligatorio ni nada, ¿cierto? No, es lo mismo Pues, como pues todas a la estas. restauración del cerro, ¿La qué? la restauración del cerro. No, no es Es como obligatoria la voluntario. asistencia. Sí. Ay, no tiene ninguna nota. Profe, ¿y uno cómo cuadra eso contigo? ¿Cómo Pues para así? saber dónde nos encontramos y así todos. Ah, bueno, no, pues primero tenemos que mirar si nos aprueban pues la ida, Ajá, ¿cierto? sí, Entonces, profe. si se aprueban la ida va a ser dependiendo del número de personas que estén seguros que pueden asistir. Y ya de ahí pues ya se empieza pues como toda la logística. Ah, ¿Listo? listo, profe, nos avisas. Sí, ¿y cómo se cuadra? Pues por medio, sí, por medio mío, que va a ser pues como por medio, como una salida pues de campo de la materia. Entonces, este sí necesito que me lo llenen ya. Entonces, aquí les acabé de mandar el formulario. Entonces, por favor, me ¿A qué hora ingresan los es? datos. Eso Profe, es desde... no sabe si lo harían en semana o qué. No, El me 18. dijeron del 18 al 30, uno de esos días de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Si de pronto tienes dudas, porque puede ser según el día en que caiga, entonces pones es tal vez y pones en observaciones, como depende el día, ¿cierto? De 8 de la mañana a 3 p.m., ¿cierto? A 6. A 6. 6. Profe, Sí, lo que usted nos mandó al correo del TDA dice que monitoreo de síntomas de COVID. sí, esa es una encuesta, una que es monitoreo de síntomas de COVID y el otro es un adjunto en Word que se llama consentimiento firmado. Ese es el que me deben de Profe, yo firmar. no encuentro el otro. ¿Cómo Yo dato no adjunto encuentro no el está? otro. No, a mí me llegó, buenos días, jóvenes. Bueno, sí. Eh, luego está el enlace y ya dice unos requisitos, el documento de identidad, el carnet, elementos de protección. Este es el que debes de mirar. Este FO Doc 39. Yo miro. Ujú. Yo ¿Se busco descarga este. algo ahí, profe? Sí, pero yo miro el Ah, grupo bueno. 003 que no vaya a ser que lo haya mandado sin adjunto. Sí, no, mira, aquí Sí, me profe, aparece. ya. Acá aparece ¿Listo? arriba, entonces sí. Ah, sí, listo, profe. Profe, ¿es necesario Sí. estar vacunado para poder ir o no? Pues la verdad, eso no me lo dijeron. Pues me dijeron que llenara solo el formulario, pero pues no me dijeron si era necesario pedirles como las vacunas. Ah, bueno, profe, listo. Sí, pues hasta el momento no me han Pues puesto restricción por eso. ahí sí piden, pero no, creo que no es obligatorio.
Yo creo que lo están haciendo es como un censo de cuál es el estado de uno, pero pues que me hayan dicho y dígales que tienen que estar vacunados, no, en el momento no. Listo. Bueno, muchachos, ¿eso lo Profe, pudieron abrir? qué Sí, pena. adelante. No, no, hágale adelante, tranquila. Dime. Ese documento em, que lo puedo imprimir y después escanear para las firmas, ok. Sí, puede que ser que lo imprimas y lo escanees, o si tienen temas de firmas digitales, pues si las tienen, que hay veces las tienen, las ponen como firma digital. Y si no, sí, imprime, Ah, bueno, firman y escanean. Listo. listo, profe, gracias. Bueno, no sé si tienen como alguna otra pregunta sobre esta parte. Profe, por ejemplo, el Cerro Quitasol, a mí me gustaría mucho ir, pero yo no podría ir más como en hora de la tarde. No es de las 8, sino yo llegar un poquitico más en la tarde porque, bueno, por ejemplo, el sábado sí puedo, pero ya en semana no porque tengo las clases. Listo, entonces si quieres pones, es como el tal vez y como depende del día, porque no sé bien cómo, pues hasta dónde vamos a subir, pues sí estaría pues como muy fácil el acceso y la salida. Entonces no te puedo como decir si llegas después. Entonces, más bien si de pronto no estás segura, me pones es como el tal vez. Listo. Y pones pues las En las clases observaciones porque tal vez. tendrían permisos por si hay trabajos o algo, ¿cierto? Claro. Sí, sí, va pues como pues las garantías que les dan cuando tienen salida normal, ¿cierto? Las garantías con respecto pues a las otras clases. Bueno, Profe, muchachos. escuché Sí, mal adelante. o usted dijo que todavía no sabía qué día era lo del cerro. No, me dieron es un lapso de tiempo entre el 18 y el 30 de septiembre. Va a depender qué días, como según el número de personas, pues que confirmen la ida, ¿cierto? Entonces se está organizando, es como si sacar el permiso o no. Entonces sí, entonces me dieron fue el lapso entre el 18 y el 30. No me dieron fecha Profe, y exacta. eso sería como una actividad pues como para esta materia o sería como algo así como de la universidad, ok. Pues mira, eso fue propuesto desde la universidad, pero yo lo enlazaría como una actividad de esta materia. Si podemos sacar, ya la tomaríamos como salida de esta materia y la analizaríamos desde la materia como tal. Profe, y tendría como una calificación o algo así. Pues la verdad no lo he... No, yo creo que no. Bueno, sino que, profe, pues la verdad yo no sé dónde queda, Ujú. pero me imagino que hay que caminar mucho. Ese es en Bello, ese es en Bello, pero es un cerro, sí, es un cerro. Ah, no, sino que es que yo no puedo caminar, No, entonces listo. Entonces, por ejemplo, no sé si porque si si sería pues caminar mucho pues así o pasar quebradas o cosas así, profe, no. Bueno. Entonces, si quieres, Pues, me pones es un tal vez y pones como depende de las condiciones de terreno, ¿cierto? Porque entonces tienes algo pues que no te permite como caminar bien, ¿cierto? dice, profe. Listo. Bueno, muchachos, ¿esta parte quedó clara? ¿Tienen más preguntas sobre esto? Listo. Ahora vamos a ver qué son las cosas que necesitamos para la clase práctica, entonces con qué se van como a preparar. Entonces, hay unas cositas que las vamos a conseguir desde la universidad. Ustedes tienen un tema como de una oficina ambiental, no recuerdo muy bien cuál fue la dependencia, y ella nos va a suministrar pues ciertos insumos. Aquí les voy a pedir de pronto las cositas que no vamos a encontrar allá en la universidad y que las necesitamos, ¿cierto?
Entonces, la idea es que estas cositas, o sea, organícense como ustedes quieran. Eso sí, grupos máximo de 5 personas. Entonces, si ustedes quieren hacerlo solitos, si quieren hacerlo de a 2 personas, si quieren hacerlo de a 5, entonces lo pueden hacer. La cosa es que pues lleven los materiales pues para esas personas que lo van a realizar. ¿Qué necesitamos? Entonces necesitamos un tema vamos a hacer una reproducción de microorganismos, ¿cierto? De microorganismos eficientes y vamos a hacer un tema de biofermentos si alcanzamos, ¿cierto? Necesitamos primero esta parte del inóculo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el inóculo? Vamos a ir a buscar microorganismos descomponedores. ¿Cómo encontramos y dónde encontramos esos microorganismos descomponedores? Entonces, donde haya hojarasca en descomposición. Pero, ojo que no, descomposición es diferente de putrefacción, donde vean una parte pues podrida que huela horrible, no, ahí no lo van a ir a buscar. Sino, digamos que donde, por ejemplo, un lugar que produzca mucha hoja, entonces temas que hay un bambusal, que hay un guadual, que hay un árbol que bota mucha hoja y se hacen unos colchones de hoja, o que de pronto hay algunos cerca de alguna cañada, ¿cierto? Donde haya mucha vegetación, entonces ahí se agachan y abren un poquitico la primera capa de tierra. Pues cuando levantan esa capa de tierra, van a encontrar cosas como estos micelios blancos. Entonces muchas veces estos micelios van de colores más bien claros, ¿cierto? Entonces blancos, rosaditos, más que todo me le tiran la mano a estos blancos. Entonces, madera en descomposición, de esa madera que está muy descompuesta y que uno que la puede partir así con la mano prácticamente, de ese tipo de madera, hojitas que presenten este micelio blanco. Entonces se van a ir con una bolsita y van a recoger este material. Como recomendación, pues pónganse guantes, que de pronto mandan la mano y ahí es un hormiguero, ¿cierto? O hay tema de garrapatas. Entonces, para que vayan con las manitos como protegidas. ¿Esta partecita queda clara o tienen alguna duda? ¿Sí? ¿Y qué guantes recomiendas? No, unos guantecitos de tela o esos guantecitos que venden como con una cubierta como de propileno, pues que vienen como, ¿cómo es que le llaman eso? Dicen que cubierta de PVC. Eso lo Sí, compra uno ahí en cualquier ferretería, como bueno. para proteger un poquito, ¿cierto? Pueden Listo. ser sencillos. Profe, Sí. cuando Sí. hablabas del tema de ahí de la quebradita y eso, yo vivo al lado de una quebradita. En el suelo de más o menos a cuánto de ahí pues podría estar. Hablas de que solo con la primera capa del suelo se podrían ver. Sí, usted llega y donde usted vea como una acumulación de hojas, retira la primera capita. En la parte de abajo, donde él tenga humedad, ahí mismo vas a ver si hay de estos organismos, vas a ver estos organismos descomponiendo. La otra, por ejemplo, los palos, cuando uno los voltea, ¿cierto? Entonces, digamos que si la parte de abajo tenía suficiente humedad, uno los voltea y ve que por la parte que están en posición con el suelo, puede encontrar, por ejemplo, estos micelios. Entonces sí, pues no es profundo, uno simplemente medio escarba o abre esa primera capa y los ve. Listo. Ok, ok. Todos los que tengan así micelios blancos. Sí, sí, todo, hojas, palitos, tronquitos que tengan como este micelio o que sea el tronco que esté tan descompuesto que uno lo deshace con la mano, que eso parece ya de otro material. Todos esas cositas nos sirven. Listo. ¿Tienen dudas en esta primera partecita? Listo. Lo otro que necesitamos es una librita de afrecho de maíz. Esa librita, pues por grupo de trabajo, no se lo tiene que traer cada uno, ¿cierto? Entonces, una librita de afrecho de maíz. Ese afrecho de maíz es un maíz triturado, lo consiguen mayorista, lo consiguen minorista, lo consiguen en lugares donde vendan alimentos, ¿cierto? Lo utilizan mucho para los pollos, entonces alimentos para animales. Entonces consiguen pues una librita de ese maíz. Necesitamos una bolsita plástica de calibre grueso. Entonces hay bolsas que se rompen muy fácil, uno medio las toca y se rompen. Hay otras que son más gruesecitas. Entonces como aquí vamos a meter la torta de microorganismos en esta bolsa y esa bolsa tiene que estar en condiciones de sin aire, entonces no podemos permitirnos una bolsa que se nos rompa. ¿Listo?
Si se nos rompe esa bolsa, entonces se nos daña la torta. Entonces, afrecho de maíz y bolsa plástica de calibre grueso. Hasta ahí vamos claros. Bueno. Y necesitamos un tema. Perdón. Sí. Profe, o sea, debemos Profesora. llevar bolsas. ¿Cómo? Debemos llevar bolsas. Sí, una bolsa. O bueno, maíz lleven dos por si acaso. Ajá, bolsa y maíz triturado. Una bolsa de calibre grueso y, Todos tenemos que afrecho llevar de eso, maíz. profesora. ¿Cómo? Y Todos también, tenemos profe, que hacer Qué pena, porque yo ninguno de ya los dos estaba les haciendo entendí. otros. Es que es para preguntarle si todos tenemos que hacer ese o podíamos hacer otros, que yo ya estaba haciendo otros. ¿Y qué querías hacer entonces? Dos fertilizantes, que uno es hecho con la hierba que uno corta, sí, y otro es el humus de lombriz. Bueno, pero la idea, o sea, la práctica va a ser de hacer este caldo microbial. Entonces hagamos este caldo microbial en la práctica y más bien ese lo dejas, esos que estás haciendo es para mostrarnos el que cada uno iba a hacer algún biofermento pues aparte, ¿cierto? Ajá. Listo. Bueno, bueno muchachos, hasta acá entonces vamos claros, ¿cierto? No sé, alguien más está como tratando de hablar, pero se cortó. Listo. Profe, la bolsa no importa que sea blanco o negra. Pues no es muy No. relevante eso. No, lo que importa es el calibre, o sea, que sea gruesecita para que no se nos vaya a romper y que no esté rota, ¿cierto? No me vayan a llevar una bolsa gruesa buena, pero de pronto que ya por tenga un roto. ejemplo, las que venden esas de uno, esas no funcionan porque esas son súper delgadas, entonces no vayan a comprar esas. Sí, tienen que poner cuidado que están vendiendo unas bolsas Porque pues que uno sí, medio las toca y se rasgan. eso, deben comprar unas que sí sean más gruesecitas. O si Profe, tienen de ¿puedo? pronto una bolsa en la casa que sea de un calibre gruesecito, ¿cierto? No puedo llevar, profe, como un costalito pequeño. Pero lo que pasa con el costal no sirve para esta parte. El costal es poroso, entonces el Sí. costal deja pasar aire, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para esta, si necesitamos es algo que no deje pasar aire, que quede supremamente pues hermético. ¿Listo? Bueno, acá, entonces ya la otra parte que necesitamos es que necesitamos darle un... bueno, hay dos cosas. En la universidad solo hay una caneca grande, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un modelo grande y esa pues la dejamos allá, pero pues hay una caneca grande para 4 grupos, entonces cada uno le vamos a ir avanzando pues en cierta parte. Y vamos a escalar eso a modelitos chiquitos. Entonces esos modelitos chiquitos, si vemos si no los llevamos para la casa, si lo dejamos allá, entonces ya es el que le vamos a ir haciendo como el seguimiento como tal. Necesitamos hacerle un mecanismo. Este producto es anaeróbico, o sea, no puede tener presencia de aire. Entonces, uno le adiciona pues algún mecanismo para que no le pase aire. Cuando le pasa aire, le entra aire, por lo general uno lo que está haciendo o se le vuelve un vinagre o se le llena de gusanos, ¿cierto? Entonces va como cambiando. Entonces, aquí pues les traje uno que se podría hacer. Si ustedes tienen otra idea, otro modelo, si alguno ha trabajado ya con fermentados y tienen un modelo, eso lo utilizan mucho en los vinos, en las cervezas o han trabajado ya con biofermentos, entonces traen las cositas pues simplemente para hacer el muñequero que uno llama, ¿cierto? Acá, por ejemplo, ¿cuál es el que les estoy mostrando? Entonces, esto se compra en la ferretería, estos son cositas pues baratas. Uno no compra la válvula, sino que compra las cositas para hacer la válvula, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, compra este niple de bronce, no tiene que ser de bronce. Por ejemplo, en el video que les mandé, el muchacho de ahí utilizaba era un tubito en plástico, o sea, esta partecita la tenía era en plástico, ¿cierto? Él utiliza 2 arandelas, utiliza empaquecitos de caucho, estoy buscando pues que pegue como bien a la tapa y no deje pasar como el oxígeno. Y utiliza una tuerca al final para juntar todo.
¿cierto? Esto puede ser un modelito, si tienen otra forma de hacerlo, pues a mí la otra vez me lo hicieron hasta con una canilla y eso le sellaron por allí, yo no sé qué. Bueno, el caso es que no puede, o sea, el paso del aire solo se puede dar por la manguera, listo, por el lado, cuando uno perfora la tapa, entonces no puede haber paso de aire. Entonces, este es uno, entonces necesitamos las cosas para hacer este paso de aire, ¿cierto? La manguera y una abrazaderita, pues para pegar bien la manguera. Esta partecita queda clara. ¿O tienen dudas acá? Profe, eso, pues como este injerto que le hacemos acá para que no entre aire, ¿tenemos que comprar nosotros esas piezas o ya es en la universidad? No, estas piecitas hay que comprarlas y más porque nosotros vamos a llevar unos tarritos que es donde la vamos a hacer. Entonces cada uno tiene que comprar como las piezas en el tamaño del tarro pues que llevó, ¿cierto? Que le adicione como a la tapa. ¿Y también tenemos que llevar el tarro? Sí, tenemos que llevar un tarrito. Entonces, hay uno que lo vamos a hacer desde la universidad, que yo voy a llevar las piezas para el grande, ¿cierto? Pero ya las piezas para estos chiquitos, que son como los que nos vamos a llevar para las casas, entonces sí las consiguen como ustedes como tal. Listo. ¿Dónde se consiguen? En una ferretería. Listo. Puede ser esta, si alguien tiene otra idea, también pues la puede hacer, ¿cierto? El caso es que no puede como pasar aire al interior y debe salir gases, ¿cierto? ¿Queda clara esta partecita? Listo, profe. Pero entonces solamente sería lo que está ahí en la imagen, esos materiales, desde el Este niple de de acá. bronce hasta el otro. Ajá. Ok, listo. Esta, la manguerita y la abrazadera. O sea, esta partecita, esta valvulita, una manguerita, ¿cierto? Que va a ir de un recipiente a otro y la abrazadera. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros en esa. Pues sí, pero espera un momentico, no la vaya a pasar, porfa, yo copio esas partecitas que Listo. por favor, y muchas gracias. Listo. Entonces, por ejemplo, acá les puse materiales de la válvula, que serían estas partecitas, la manguerita. ¿La manguerita de qué tamaño? Pues que le adapte a la parte de la válvula que usted hizo, ¿cierto? Eso tiene que ir adaptado acá y aquí abrazadito. Y una botellita más chiquita plástica, que es la que va a ir llenita de agua. Profe, o sea que en general serían como dos tarros, pues una botella y un tarro grande para echar la mezcla. Sí, entonces sería un tarro más medianito, ¿cierto? Y un tarro más chiquitico. Entonces es como algo como este. Por ejemplo, este utilizaron Ah, uno de un la misma galoncito y uno chiquitico. Si ustedes llevan esto, pues llevan un tarrito de gaseosa más chiquito. Ah, ok, profe. Profe, ¿Listo? y serían todas esas partecitas para la válvula, serían todos esos como tornillos, como más cositas. Ajá, sería la tuerquita, serían dos arandelitas, dos empaques de caucho y pues el niple que es el que tiene como toda esa parte, o si tienen alguna otra idea, o miren también en el video que ellos la hacían diferente, ¿cierto? Ah, sí, porque pues si de pronto no consigo eso, pues se puede otra acción con tal de Sí, que funcione como válvula. sí, sí, o sea, yo lo único Ok. que les digo es que acá tienen que salir gases por la manguera y no puede entrar aire, ¿cierto? Si ustedes dicen, no, es que yo no la quiero hacer así, yo la hacía hacer de otra forma, o yo quiero probar esta forma, o yo vi, pues ya sí se los dejo como al libre. Eso sí que les echen que no entre aire. ¿Listo? Listo, Listo. muchas gracias. Entonces, el tarro donde van a hacer la preparación, obviamente es una preparación escalante, es un tarro pues que ya allá decidiremos si se puede dejar o si pues no lo podemos llevar, porque sí me gustaría que vieran el proceso. Acá esto empieza a burbujear porque va saliendo gases, ¿cierto? Cuando ya dejan de salir gases, entonces se supone que ya los microorganismos pues ya dejaron de estar activos y se debe formar pues la capa como de microorganismos como tal.
En basecitos, ojalá pues sea como una boca un poquito más ampliecita para que logren ver. Claro que, por ejemplo, acá le hicieron pues el montaje en uno de una boca chiquita, pues también puede ser. Sino que en una boca más ancha uno puede de pronto abrirlo, ¿cierto? Y mirar la formación de microorganismos como tal. Entonces están todos estos envases que utilizan para dulces, pues para cosas como alimentarias, o están que cuñetes de pintura más chiquiticos, ¿cierto? Que tienen pues como, que esos son más o menos pues de los chiquiticos que uno pueda cargar. Entonces, bueno, ya cada quien pues según sus posibilidades y lo que tenga a la mano, entonces mira, entonces cuáles tarritos y cómo se puede hacer el mecanismo. Esta partecita queda clara. Y ya de último, si necesitamos es un tulcito de tela. Por ejemplo, yo para las canecas grandes utilizo es un costal, porque en este sí necesito pues que entre y salga líquido. Entonces, este sí es. Entonces puede ser una fundita de tela o puede ser un costalcito y lo cosen por un ladito, pues si hacen como la bolsita que quepa acá como si fuera una especie de té, ¿cierto? Eso es como si uno estuviera haciendo un té como tal. Listo, muchachos. Esta parte queda clara, quedan con dudas, algo que no entendieron. Entonces, pues el costal se llevaría uno por cada 5 personas. Sí, si van a trabajar, por ejemplo, por 5, entonces cada uno de estos materiales es solo con montaje. Ah, listo, sí. Listo. Bueno, ¿tienen más dudas ahí? Profe, por ahí, Profe, yo no le, se me fue como el internet, no sé, se escuchaba así todo entrecortado, todo maluco. Cuando empezaste a explicar algo acá, ¿En qué partecita? no sé, escuché como una tela, algo así, de ahí en adelante Ah, no bueno, escuché nada más. listo. Entonces acá, mira, si ves esta imagen de acá, que es como una telita, entonces ahí es donde va la torta de Sí, microorganismos profe. que vamos a hacer, ¿cierto? Para una caneca grande utilizo, por ejemplo, un costal, ¿cierto? Para estas chiquitas, entonces pueden ser que se hagan de las partes de un costal, se la cosen por un ladito y la hacen como si fuera una especie de tecito, o pueden ser que tenga una bolsita de tela, que a uno ya todo le llega en bolsita de tela, ¿cierto? Entonces que puedan introducir como al frasco que tienen. Entonces se necesita es sí, como un sobrecito de tela o de costal o algo pues poroso que no se vaya a deshacer adentro. Listo. Profe, entonces la tela o el costal sería para ponerlo adentro del tarro. Sí, esa iría sumergida. Esa iría sumergida dentro del tarro tapada. Entonces sería pequeño. Sí, Depende del tiene que tarro. ser, sí, tiene que ser, depende del tarro. Entonces, como les digo, para una caneca grande, yo utilizo un costal, ¿cierto? Pero para un tarro, Ujú. entonces sí tienen que mirar, depende del tarro porque va, o sea, se tiene que mover, uno lo mueve como si fuera un tecito, como si se estuviera haciendo un té. Bueno, Listo. profe, ese se saca cuando ya está todo listo. El costalito. Ajá. No, yo por ejemplo le hago más o menos 3 activaciones. Cuando está listo, yo utilizo ese y vuelvo y lo lleno después de melaza y le echo como todos los ingredientes y vuelvo y empiezo utilizando la misma torta de microorganismos. Entonces esta yo por ejemplo lo utilizo ya por ahí 3 veces. Ya después de 3 veces ya sí la cambio. Pero yo la utilizo varias veces la misma tortica. Entonces, esta tortica se hace con esto, ¿cierto? Entonces, digamos que vos lo que estás haciendo es reproducir en masa todos estos microorganismos. Listo. No sé si tienen más preguntas, si ahí quedamos claros. Profe, otra cosita yo, qué pena. Sí, Pues yo adelante. sé, ya entendí los materiales para hacer la válvula, pero por ejemplo, uno los puede llevar y usted ya lo ayuda, pues uno, una vez que esté en la universidad, usted le puede ayudar a uno para hacerla bien.
Porque, por ejemplo, yo no Sí, tengo muy claro bien de cómo se hace. listo. Pues yo soy un poquito medio mala para hacer la válvula, pero entonces intentamos, porque siempre me ayudan con ella. Pero entonces miramos a ver, hagámosla nosotros a ver cómo nos va. Sí, Listo. más fácil. Si se nos daña la válvula, pues también podemos ver cómo se daña un biofermento, ¿cierto? Entonces ya ustedes empiezan a, pero es que esto huele raro, pero es que esto tiene moscas, pero es que, ¿cierto? Entonces allá se pueden llevar estos materiales, sí, y allá perforamos y miramos, entonces buscamos como soluciones. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Bueno, muchachos, entonces vamos a pasar como rápidamente. Empezamos modelo transgénico, ¿cierto? Hablamos que ese modelo transgénico, si hay algo de pronto que me digan, no, venga, pero no hablamos de eso, como la clase pasada pues estuvo como tan atípica, entonces me hacen devolver tranquilamente. ¿Listo? Entonces empezamos con tema de modelo transgénico. Entonces hablamos que el modelo transgénico, digamos que era un modelo que había salido bajo la respuesta a no utilizar que tantos insumos químicos que se venían en el tema de revolución verde, ¿cierto? Entonces, paradójicamente, pues ahorita vamos a ver que tiene, digamos que que muchas de las críticas es a nivel ecológico, pero pues nace como respuesta supuestamente un problema ecológico, entonces que para que utilizáramos menos herbicidas y menos pesticidas, etcétera, etcétera. Hablamos de la semilla, ¿cierto? Entonces, la semilla, entonces, es aquel ya que nace del óvulo y que tiene dos partes, una parte muy importante que es el embrión. Entonces, digamos que ese embrión y su capacidad de generar una nueva planta. Profe, Sí, hola. tú tienes algo reproduciendo como algo, pues es que se escucha como un ruidito así muy bajito. Yo miro. No, profe, no, yo no escucho nada, pues ningún ruido. No, y la No. verdad no tengo como nada raro Ah, reproduciendo. listo. Yo me lo escucho bien, profe. Listo. Entonces, volvamos acá. Entonces, al tener la capacidad pues de generar una nueva planta, entonces veíamos que tienen un montón pues de aplicaciones ecosistémicas y una de ellas pues es que sirve de alimentación para el ser humano, pero es una de unas tantas y no solo nosotros nos alimentamos de semillas, ¿cierto? Hablamos que habían varios tipos de semillas, ¿cierto? Entonces, para que entendieran como los conceptos. Entonces, hay veces se habla de semillas certificadas, es aquella que tiene ese proceso legal de producción y multiplicación, ¿cierto? Entonces, que tiene como todos esos pasos, así como veíamos certificación en BPA. Y dentro de esa semilla certificada puede ser que encontremos semillas híbridas, que es la unión de dos variedades o dos especies también. Puede ser que encontremos semillas por selección, entonces que cada, por ejemplo, que nosotros seleccionábamos la de mejores características y seguimos reproduciendo esa. Entonces también puede entrar a un proceso de certificación o no. Por ejemplo, estas semillas criollas muchas veces utilizamos este proceso de selección. Y también entran dentro de esas semillas certificadas, si entran a hacer el proceso, estos organismos genéticamente modificados, ¿cierto? Pero entonces, para que hagamos la diferenciación. Y cuando nos hablan de semillas criollas, que puede que uno también entre en ese proceso de certificación, por ejemplo, en este momento hay un plan nacional de certificación y en ese plan unieron todas esas comunidades que son cuidadoras de semillas. Entonces, digamos, que esas semillas criollas también podrían entrar en un proceso de certificación o no, o ser algo cultural, pues que nosotros hacemos pues la selección. Cuando hablamos de semillas criollas, estamos diciendo es que son semillas que son cuidadas y que son mejoradas bajo pues el apaño de esas comunidades tradicionales como tal. Entonces empezamos con la parte de modelo transgénico. Yo creo que nosotros solo vimos hasta acá. Y hablábamos, vea, es que la unidad básica de todo organismo y de todo tejido es la célula.
En la célula, los que van a hacer los trabajos dentro de la célula van a ser las proteínas. Las proteínas están compuestos de aminoácidos. Según cuáles aminoácidos tengan, es el tipo de proteína y es el tipo de función que tienen en la célula, ¿cierto? Y estos aminoácidos, entonces, son cadenas de genes. Esas cadenas son cadenas de ADN. Esas cadenas de ADN, ¿cierto? Esas fracciones, entonces, son los que llamamos genes. Entonces, de ahí, cuando nos hablan de transgénicos o nos hablan de organismos genéticamente modificados, es que hay modificaciones dentro de esos genes como tal. Aquí creo que fueron ustedes los que me hablaban que habían modificaciones también en humanos para suprimir un tema, por ejemplo, de enfermedades. Entonces, digamos que este tema genético no solo se está dando en plantas, también se está dando en animales y también se está dando en humanos. Terminamos entonces viendo el tema del videíto del genoma humano, entonces donde se hablaba que lo que se hizo fue que varios países se unieron para leer absolutamente toda la cadena de ADN del ser humano, ¿cierto? Y con eso pues tener insumos para pues, avances científicos como tal. Algo que agregar o algo que no se haya entendido hasta ahí o que quieran de pronto pues que se les ponga mayor atención ahí o ahí vamos bien. Sí, profe, vamos bien. Listo. Entonces ya seguimos con esta parte. Entonces en esta parte hablábamos que, por ejemplo, el primer organismo transgénico data de 1973. Ese lo que hicieron fue que metieron genes de un sapo africano en una bacteria. Entonces, parte de la cadena, ¿cierto? Que hacía parte de un sapo, lo metieron en otro organismo que era una bacteria. Entonces, esa sería una bacteria transgénica. ¿Cuáles son los métodos de manipulación que se pueden, que más comúnmente se utilizan para los transgénicos? Entonces, tenemos uno que se llama de biobalística, ¿cierto? O de cañón de genes. ¿Creen que a alguien se le activó el micrófono? Ya. Entonces, es este primero de biobalística o de cañón de genes. ¿En qué consiste ese modelo? Entonces, digamos que es como si tuvieran como una pistolita, donde tienen el gen de interés y empiezan, ¿cierto? Como a tratar de, o sea, es como si le dispararan al tejido, ¿cierto? Y esperando pues a que ese gen se meta en manera molecular pues a la planta. Y ya lo que hacen después de hacer eso, obviamente pues les estoy haciendo pues como el símil, pero eso es algo que se hace a nivel molecular, te le disparan a este tejido vegetal y después empiezan a, digamos, a monitorear, ¿cierto? ¿Qué está pasando con ese organismo? Si hubo cambios o no. Y hay otro que se llama recortar y pegar. Entonces, en ese recortar y pegar, lo que hace es que a nivel molecular también recortan el gen de interés, ¿cierto? Y lo montan a algo que es como si fuera un vehículo. Entonces, por ejemplo, lo inoculan eso a una bacteria o lo inoculan eso a un virus. Con ese virus llegan e infectan la planta de interés, ¿cierto? Y entonces al ese vehículo haber infectado la planta de interés, el gen ingresa de manera molecular a esta planta como tal. Y de ahí pues ya siguen su proceso. Entonces digamos que esas son las dos formas como más comunes en que ingresen pues como esa parte de los genes como tal. Pero hay varias metodologías. Cuando hablamos de organismos genéticamente modificados, no siempre son transgénicos. Hay organismos genéticamente modificados que no son transgénicos. Entonces, un organismo genéticamente modificado va a ser aquel organismo al cual se le modificó el genoma, ¿cierto? Entonces, le modificaron una parte de esa cadena como tal. Pero cuando involucra el genoma de otra especie, entonces vemos, no, es que al maíz se le involucró el genoma de una bacteria, entonces ahí hay dos especies diferentes, eso es un transgénico. El sapo y la bacteria, eso es un transgénico. Entonces el transgénico es cuando el organismo
pues cuando involucra como dos genéticas de dos especies diferentes. Si de pronto la modificación no es que le metieron el gen de otra especie, sino que recortaron, por ejemplo, este gen, ¿cierto? O duplicaron este gen, entonces solo involucra una modificación con la misma especie. En ese momento no es un transgénico, pero sí es un organismo que se modificó genéticamente. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema de este maíz, que lo que hicieron fue incorporar al genoma del maíz una proteína que posee la bacteria Bacillus thuringiensis. Entonces, digamos que cuando uno mira insumos biológicos, uno puede utilizar un Bacillus thuringiensis, y es una bacteria que lo que hace es que controla las polillas. Entonces, por ejemplo, a este maíz le metieron una de las proteínas de ese Bacillus thuringiensis para hacerlo resistente al tema de las polillas como tal. Entonces, como involucra el maíz y como involucra la bacteria, entonces este sí va como transgénico. ¿Hasta ahí se ha entendido o tienen alguna pregunta? Listo. Entonces, ¿cómo son los, pues, cómo es la situación de los transgénicos en el mundo? Entonces, bueno, este está un poquito viejo, este data del 2018, no he visto como otro más actualizado. Pero entonces, aquí en este momento estábamos con 26 países productores de transgénico, pero en total eran 70 países trabajando con transgénicos, ¿cierto? Entre productores y entre importadores también, porque muchas veces no son productores, pero importan, eh, digamos que todos estos productos transgénicos. ¿Cuáles son los cultivos en los que se ha trabajado pues como este tipo de tecnología? Entonces se habla del maíz, se habla del algodón, por ejemplo, maíz y algodón, nosotros somos productores de maíz y algodón transgénico en la parte de Córdoba y en la parte de, se me escapó la otra, pero entonces nosotros somos productores de maíz y algodón transgénico. Los otros cultivos que también aparecen, entonces aparece la caña, aparece la remolacha, aparece la alfalfa, aparece la papaya, aparece, no me acuerdo qué lo que es esto, aparece la berenjena, aparece las papas, aparece la manzana. Entonces, listo. Entonces, digamos que son ciertos cultivos los que tienen, pues, esas modificaciones genéticas, ¿cierto? Cuando uno lee, por ejemplo, entonces digamos, empiezan a ver, obviamente, pues esto como todo lo que hemos visto, tiene unas consideraciones éticas, unas consideraciones económicas, unas consideraciones sociales, que empiezan pues a, digamos, a chocar en una parte u otra, ¿cierto? Entonces, cuando leemos, por ejemplo, esta, que era una afirmación, ¿cierto?, de alguien que defendía este modelo, pues, de organismos genéticamente modificados. Entonces, por ejemplo, aquí decía, vea, él afirmaba, ¿cierto?, que su adopción rápida y continua, pues, que había mejoras sustanciales, que mejoraba la productividad, que en el medio ambiente estaban mejor, que la economía estaba mejor, que la salud ni se diga, que habían beneficios sociales para pequeños agricultores y grandes, que habían beneficios para los consumidores, que era una tecnología tanto para países industrializados como para países en desarrollo. Entonces, digamos que dentro de esa afirmación, donde se están dando como un montón de beneficios, claro que se dan también por encima, que económicos, que sociales, que ecológicos, que cierto. Entonces, digamos que ya empiezan como todos esos temas discutibles. Entonces empiezan como diferentes, bueno, vea, Colombia entonces aparece con algodón y maíz. Entonces empiezan un montón de críticas y a decir, no, venga, es que eso no es así, pues es que hay cosas que están pasando a nivel ecosistémico, a nivel económico, a nivel social, que de pronto no se están teniendo en cuenta como tal, ¿cierto? Bueno, hasta ahí está claro el tema. Profe, yo tengo una duda, no sé si me quedó muy claro. Pues Sí. usted ahorita había mencionado que los organismos genéticamente modificados son diferentes a los transgénicos. Sí.
Y pues había dicho que los transgénicos eran cuando se aplicaba a dos genéticas de especies diferentes, ¿cierto? Ujú. Pero entonces el OGM, entonces en sí, ¿cuál sería la propia definición de ese? Entonces, digamos que un transgénico sí es un organismo genéticamente modificado, pero no todo organismo genéticamente modificado es un transgénico. ¿Por qué? Porque puede ser que la modificación aquí fue que duplicaron este gen. Entonces, ahí no involucra los genes de dos especies, es la misma especie, pero pues le duplicaron un gen o le recortaron un gen a la misma especie. Listo. Ah, listo, profe, gracias. Ahora sí entiendo. Listo, entonces, por ejemplo, aquí te dice, y involucra el genoma de otra especie, sí, eso es transgénico, no, entonces es un organismo genéticamente modificado, ¿cierto? Posiblemente cuando, no sé, suprimen el gen que causa tal enfermedad, entonces queda como genéticamente modificado, pero no es un transgénico como tal. Bueno, no sé si alguien tiene de pronto alguna otra pregunta ahí. Bueno, bueno, entonces íbamos a empezar a críticas al modelo. Entonces, cuando nos dicen estas cosas tan maravillosas del modelo, ¿cierto? Entonces empiezan, no, no, venga, pero es que hay cosas que están pasando. Entonces vamos a ver como alguna de esas críticas que han hecho. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos una noticia. Entonces dicen, esa la vamos a ver dentro de efectos ecosistémicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen estos genes transgénicos en el maíz silvestre? Entonces, una cosa es que se modifique un maíz y una variedad de maíz. Otra cosa es que esos genes que se modificaron en esa variedad de maíz empiece a llegar a aquellos maíces que no eran objeto pues de modificación, ¿cierto? Entonces dice, un estudio confirma que los genes transgénicos han llegado al genoma del maíz silvestre. Nosotros, por ejemplo, en Colombia se reportan 23 variedades diferentes de maíz, 23. Entonces dice, un trabajo similar habría en el 2001 un grave debate en la revista científica Natura. Entonces dice, los alimentos transgénicos u organismos modificados genéticamente no solo enfrentan a ecologistas e industria, también a científicos. En esta disputa, un nuevo estudio publicado en esa revista vuelve a sembrar las dudas sobre esta tecnología. Se trata de un trabajo, entonces dan pues como los autores de la Universidad Nacional Autónoma de México, que confirman que genes transgénicos han llegado al genoma de muchas variedades de maíz silvestre tradicionales de México. Acuérdense que toda esta parte, por ejemplo, de Centroamérica y bajando hacia el sur, entonces somos centros de origen de maíz, entonces por lo general tenemos muchas variedades. En concreto, han hallado genes transgénicos alrededor del 1% de cerca de las 2.000 muestras que tomaron en la región. Entonces empiezan a tomar muestras de diferentes maíces, pues que no deberían estar genéticamente alterados y a mirar si hubo esa alteración genética, ¿cierto? Entonces esa alteración genética se puede dar también por esos temas de polinización cruzada. Con maíces que sí estaban alterados pues, genéticamente. Entonces, para la comunidad científica especializada, este estudio y sobre todo sus resultados tienen especial importancia, pues responde a una cuestión abierta en noviembre del 2001. Entonces, digamos que desde noviembre del 2001 se venía diciendo, venga, es que hay maíz, hay plantas silvestres que están siendo cruzadas con estos genes. La revista Nature publicó un artículo de los investigadores Ignacio Chapela y David Quiz de la Universidad de California en Berkeley, donde aseguraban que habían encontrado ADN de maíz genéticamente modificado en las variedades autóctonas cultivadas en las pequeñas explotaciones de Oaxaca, México. En el mismo estudio se aseguraba que los genes se encuentran dispersos en todo el genoma del maíz, lo que implica que están transmitiendo a través de múltiples generaciones del maíz silvestre. Entonces, cuando lo encuentran en diferentes partes del genoma del maíz, entonces dicen, no, venga, es que ya hay muchas generaciones, ¿cierto?, que han venido involucrando ese gen dentro de su genética como tal. Inicialmente no hay transgénicos y no hay humanos que los produzcan y los liberen. Sí, adelante.
Pero si ese genoma, digamos, transgénico que meten ahí pues tiene algún beneficio para la planta contra una plaga o algo que quede ahí, no sería pues como algo bueno. A la larga. Lo que pasa es que acuérdense que la parte de alimentación para nosotros, pues solo es una pequeña parte del efecto ecosistémico que tiene una variedad, ¿cierto? Entonces, digamos que, por ejemplo, para nosotros una polilla es una plaga, ¿cierto? O una mariposa es una plaga, porque eso pues, salen a hacer esas polillas, salen a hacer mariposas, pero para el ecosistema no es una plaga, para el ecosistema es parte del ecosistema. Entonces, por ejemplo, un tema de mortandad de polillas exagerado podría significar un problema en la polinización como tal. Un tema de modificaciones genéticas, entonces puede que a nosotros, por ejemplo, se han causado ciertas alergias en seres humanos, pero es que nosotros no somos los únicos que nos alimentamos de maíz. Entonces hay un montón de organismos que también van a alimentarse y no sabemos, por ejemplo, en los cuerpos de ellos cuál va a ser la modificación. O sea, si pueden seguir alimentándose o no pueden seguir alimentándose. Si hablamos de un tema de regeneración de bosques, ¿cierto? Entonces también hay una incidencia ecológica. Entonces la cosa es que el efecto puede ser positivo de pronto si nosotros solo vemos, digamos que la parte de producción, y eso que en la parte de producción ahorita vamos a ver pues como algunos riesgos porque vamos perdiendo la resistencia y los genes de otras variedades, ¿cierto? Pero esa no es la única, ese no es el único valor ecosistémico de una planta, ¿cierto? No es solo es alimentarnos, de ahí hay muchos organismos que se dependen, ¿cierto? Y hay toda una cadena alimenticia. Entonces, el que haya un gen, ¿cierto? Que no está controlado, entonces sí es importante, porque de ahí, entonces, bueno, cuántos animales o cuántos organismos se alimentan, por ejemplo, de ese maíz. Y habría que mirar si en cada una de esas cadenas hay una afectación negativa o no. Entonces ahí se abre mucho más, digamos, la incidencia. No sé si ahí de pronto te queda como un poquito más clara. No, no, sí, profe, ya ¿Cierto? comprendo. Entonces, por ejemplo, un tema de polillas para nosotros decimos espectacular, pero es que un tema de polillas para un ecosistema no. Las mariposas pues son grandes polinizadores. Entonces ahí es que empieza, bueno, cuál es el efecto que se tiene del ecosistema. Entonces, por eso de pronto hay que expandir un poquito la mirada como tal. Bueno, entonces dicen, bueno, que se estaban cruzando con maíces silvestres, toda la cosa, y que no se estaba teniendo como el medio para hacer seguimiento a este fenómeno. Entonces ahí viene la parte de responsabilidad también, o sea, yo libero una tecnología y hasta qué punto me hago responsable de esa tecnología, ¿cierto? Hasta qué punto estoy mirando los efectos en un ecosistema como tal que está causando. Entonces, bueno, entonces salió ese estudio, entonces dice, esto evidentemente hizo levantarse en armas a los ambientalistas, entonces todos los ambientalistas pues ahí mismo saltaron, pero también a la industria biotecnológica. Entonces la revista, entre las presiones pues de la industria y todo, publicó 2 cartas críticas de científicos en su sitio web, diciendo pues que cada uno pues juzgara la ciencia por sí mismo. Entonces, listo, entonces ya empezó pues uno de los científicos entonces digamos, publicó otra donde ya tachaba a los del estudio como fervientes activistas. Espérenme un momentico. Jorman estaba por allá. Entonces los tachaba pues como fervientes activistas y bueno, y que pues digamos que esos estudios entonces ellos los estaban haciendo para ir en contra de la ingeniería genética y toda la cosa. Entonces, bueno, ante las críticas, digamos que uno de los científicos publicó nuevos resultados que decían, no, es que yo confirmo la conclusión inicial, ya el editor estaba diciendo
que no, pues que no estaban como de acuerdo. Y bueno, y entonces al final, entonces lo que pasa es que la revista como desautorizó, digamos, la investigación como tal. Y ya publicó un segundo estudio realizado por otros investigadores desacreditando el primer estudio. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas, entonces ya entra pues en conflicto hasta qué parte la ciencia sí está siendo imparcial o no, o hasta qué parte está respondiendo pues como los resultados a ciertas condiciones. Listo. Entonces el caso es que ya han salido pues como varias cositas diciendo, venga, cuidado que esto se está yendo para como las plantas silvestres o las plantas que no son como fuente de control como tal. Bueno, no sé si alguien tiene de pronto algo que decir en esta partecita. Profe, Adelante. este modelo no sería más fácil aplicarlo en un invernadero, pues donde no tenga mucho contacto con otras especies o se pueda expandir. Podría ser ¿qué? Una opción. Entonces, sí, pues yo creo, o sea, digamos que esos modelos o estas tecnologías no son ni buenas ni malas, ¿cierto? La cosa es como la utilización. Yo, por ejemplo, pues, si estuviera por ahí en un lugar recóndito donde tal vez no tuviera otras especies de maíz o donde de verdad necesitara un tema de seguridad alimentaria y necesitara esa semilla, pues ya uno empezaría a mirar. Pero, por ejemplo, un modelo que contiene maíz transgénico en un país de Colombia con 23 variedades, entonces ya ahí se empiezan a crear como las diferentes cosas, ¿no? Venga, es que no estás aumentando la diversidad ni estás aumentando la seguridad alimentaria, de pronto lo que estás haciendo antes es reducirla. Y entonces está la cosa de responsabilidad con estas tecnologías. Ah, bueno, que es que se está expandiendo. Ah, bueno, no, entonces tienen que ser en condiciones controladas. Podría ser una opción, ¿cierto? Empezar a mirar, bueno, cómo hacemos que estos genes entonces no se masifiquen por todas partes, pero no empezar a negar, digamos, las responsabilidades, ¿cierto? O los problemas. Pero sí, podría ser una opción. El maíz es de polinización cruzada, de pronto controlar esos temas de polinización. Bueno, no sé si alguien más tiene de pronto algo que quiera como Con un complementar. cultivo así abierto, eh, puede darse el caso así de polinización cruzada, que sea el maíz de unos que se polinice por una variedad así. Sí, sí. Hay maíces, los maíces no, las plantas de polinización cruzada, muchas veces el polen pues viaja por insectos o viaja por el tiempo, es que por el tiempo, por el viento, y viaja a grandes distancias, ¿cierto? Se hablan de temas, es que no me acuerdo bien, pero es como 4 kilómetros a la redonda, ¿cierto? Entonces, sí es normal que hayan esos cruzamientos. Entonces, puedes, no sé, estar bajo un esquema de semillas criollas y pueden que cuando le hagan un examen a tus maíces, ¿cierto? Resulta que había un tema de genes transgénicos. Entonces, encuentran pues el gen de la bacteria, por ejemplo, del maíz. Pero entonces pudo ser por un tema de polinización cruzada. Entonces, por ejemplo, en las plantas de polinización cruzada, este sería un efecto ecosistémico que habría que tener en cuenta, que es que pues se va a regar por todas partes. Listo. No sé si hay algo más ahí. Sí, sí te ¿Cómo se puede respondí. controlar ya? ¿Se puede que? ¿Cómo se puede, digamos, controlar ese efecto si se da? Pues porque uno no quiere ese maíz ahí en las plantaciones. Pues digamos que si usted ya sabe que son de polinización cruzada y eso no solo se controla pues por un tema, por ejemplo, de transgénicos, sino para un tema de usted cuidar la genética de una planta, que usted dice, por ejemplo, yo, digamos, tengo 5 variedades diferentes de maíz en la finca y me encantan y las quiero tener. Si yo no quiero que se me combinen, sino que quiero conservar la morada que es morada, la roja que es roja, ¿cierto? Si no quiero que se me empiecen a vetear y a cambiar todas. Entonces hay un tema, una de barreras físicas que decía el compañero, venga, y yo no lo puedo controlar desde un invernadero, sí,
puedes controlar un tema pues desde barreras físicas, ¿cierto? Desde que esté tapado. Otro de tiempos, por ejemplo, de siembra. Entonces, que no estén al mismo tiempo, por ejemplo, florecidas. Entonces, muchas veces cuando uno tiene diferentes variedades dentro de un mismo lugar y que sabe que se le van a cruzar, entonces la siembra, por ejemplo, a escalas, cada una un mes después. Entonces, todas van a estar florecidas en diferente época y no tienen pues forma de polinización. Pues si es, por ejemplo, dentro de la misma finca. Barreras de viento, por lo general es pues como lo que más se utilizan, o ya mirar pues que esté como en un sitio como aislado, que usted no tenga pues como más cultivos de la misma planta, 4 o 5 kilómetros a la redonda. Son como las tres más comunes. ¿Listo? Bueno, bueno, vamos a ver entonces un tema de efectos socioeconómicos y efectos políticos. Hanner, no sé si me puede colaborar con esto. Sí, profe, dale. Listo, entonces vamos a ver los primeros 2 minuticos, entonces del minuto 6 al minuto 8:31. En el extremo sur de Sudamérica, la República Argentina tiene una de las llanuras. Profe, lo pongo en el minuto 6 entonces. Sí, por favor. En el minuto 6 y lo paramos en el 8:31. Listo, profe. Me dicen si se escucha, por favor. Las modificaciones genéticas de la Sí, sí se soja escucha. transgénica Listo. le han conferido resistencia a un herbicida llamado glifosato y cuya marca comercial más conocida es Roundup. El glifosato es un veneno para plantas que mata a la mayor parte de las especies, incluyendo a la soja no transgénica. Existen, sin embargo, unas pocas especies de plantas y bacterias que tienen resistencia natural al glifosato. Una vez que se pudo aislar el gen que daba resistencia a estas plantas, los científicos lo introdujeron en la soja mediante ingeniería genética, creando la soja transgénica resistente al herbicida. De esta manera, cuando se aplica glifosato, mueren todas las plantas menos la soja transgénica y se simplifica mucho el control de las malezas en el cultivo. Aparentemente, a simple vista, es exactamente la misma. La soja sigue siendo la misma. Pero usted le tira con el balde de glifosato y no la mata. Es algo espectacular, ¿no? Ugo Nuziari es agricultor desde hace medio siglo. A lo largo de su vida fue capacitándose para aumentar la producción y para ajustarse a las nuevas tecnologías. En esta primavera, Ugo Nuziari y también sus vecinos están sembrando soja en sus campos con la esperanza de obtener una buena cosecha. Los productores adoptaron masivamente la soja transgénica porque su cultivo es más barato que otros y se obtiene un margen de ganancia mayor. Además, requiere un cuidado mínimo que se reduce a la fumigación con glifosato y a la aplicación de otros venenos cuando las plagas atacan el cultivo. La combinación de la soja transgénica y el herbicida glifosato forman un paquete productivo muy rentable.
Tanto la soja como el herbicida fueron, digamos, invenciones o son patentes de una compañía internacional que es Monsanto, y que a su vez le comercializa la patente a nivel mundial. Ese es el paquete, si se quiere, que ha logrado entrar en la Argentina de la mano de otro proceso muy importante que es la siembra directa. El sistema de siembra directa produjo una revolución. Listo, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, cuando entonces empezamos a mirar ahí la parte, no, espere, yo empiezo a compartir. Todavía no. Entonces, miramos la parte de quiénes son entonces los productores que están accediendo a esta tecnología, que de pronto vieron o que cogieron del video. Productores de maíz en Argentina. De soya. En este caso era de soya, pero también pues puede ser parte del maíz. ¿Qué característica tenía ese productor? ¿Estaba contento o estaba aburrido como con ese sistema? Profe, estaba contento. Por ejemplo, él estaba súper contento, el que dijo, me simplificaron el modelo, ¿cierto? Entonces prácticamente él lo que hacía era siembra directa, rociaba con glifosato, ¿cierto? Y cosechaba. Esa es la simplificación del modelo. ¿Ese productor es un pequeño productor o es un gran productor? ¿Qué piensan ustedes según como lo que le vieron? ¿Con qué maquinaria contaba? Un gran productor, ¿no? Pues desde que uno tenga avionetas, ¿cierto? Tengo un montón de maquinaria. Entonces, digamos que él simplificó el modelo. Entonces, cambió mano de obra, cambió a maquinaria, ¿cierto? Ahí de pronto entonces es una de las críticas que empieza a salir contra el modelo de transgénicos porque dicen, venga, pero ¿cómo así que el modelo salió para que no utilicemos más químico y usted utiliza glifosato pues por avioneta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la reducción que está teniendo? Entonces ahí, por ejemplo, es una de las primeras críticas. Y entonces empiezan, bueno, entonces vamos, esa es una cara del productor grande que dice, no, para mí mejor, menos mano de obra, menos cosas por qué preocuparme, yo utilizo mi Pero ese maquinaria solo a la y todo larga, está bien. ese solo a la larga va perdiendo fertilidad, ¿no? Sí, o sea, si es sostenible, no. Si es un suelo que solo tiene soya, porque solo tiene soya. Si ustedes vieron, pues matan todas las plantas y solo tiene soya, ¿cierto? Y las plantas, pues a nivel ecológico, pues tienen toda su parte de reciclaje de nutrientes, las diferentes raíces crean estructura al suelo. Entonces, una planta de solo soya, pues se le va a volver un arenero, ¿cierto? O un piedrero. Entonces, digamos que ecológicamente no está siendo sostenible. Cantidades de químicos, todo el glifosato que quiera, porque entonces ahí tiene dos tecnologías de la misma empresa. Entonces tiene soya transgénica de Monsanto y tiene glifosato de Monsanto. Y hay un tema de reducción de mano de obra. Entonces, él económicamente, digamos que está viendo beneficios en el momento, ¿cierto? Igual el modelo no va a ser sostenible en el tiempo. Vamos a ver otra cara. Bueno, Víctor preguntaba por el glifosinato de sodio. No, Víctor. Yo conozco un herbicida que es glufosinato de amonio. No sé si será el mismo, la misma molécula por la que estás preguntando o no, pues no reconozco. Si quieres de pronto hablarnos de él, adelante. Sí, ese es el glufosinato de sodio. Que pues ya pues por ejemplo también hay maíz que es potente pues para resistir ese tipo de
insecticidas. Ah, bueno, pero ese también es un herbicida o es un insecticida. Perdón, ese es herbicida. Y Ah, está aprobado listo. también ese maíz 1507 del que le hablé hace 15 días por la Unión Europea. Ah, listo. Vamos a ver que yo aquí tenía una cosa de los maíces transgénicos. Vamos a ver si los vemos por acá. Ah, 1507. Ah, sí, pero entonces sí es glufosinato de amonio. Mira, yo te lo muestro acá. Aquí, el 1507, resistente a insectos lepidópteros y al herbicida glufosinato de amonio. Y esta entonces ya es de otra empresa, ¿cierto? Esto es de Dow AgroScience. Entonces, bueno, los diferentes monopolios como que van sacando como sus cositas como tal. Listo. Entonces, Hanner, nos puedes colaborar el mismo videito, pero ya del minuto 12:50 al 18:12. Listo, profe. Profe, si algo usted me dice cuándo lo voy a parar, listo. Ah, listo. Está sin audio. No están escuchando, ¿cierto? No, no, no se escucha. No, profe, disculpa. No estoy muy adaptado a compartir esto. No, tranquilo. Siempre se me Muchas olvida. gracias. Hágale tranquilo. Ahora sí. Era 12:50, ¿cierto? Sí, 12:50. No ganan lo suficiente para producir soja a gran escala y no tienen otra alternativa que arrendar o vender su campo a los grandes productores de soja. Y esto genera una expulsión de pequeños propietarios y una desertificación del agro, digamos. El agro va quedando con pocas personas encargadas de manejar las cosechadoras, los tractores, las trilladoras, donde antes había un ejército de personas, ahora hay muy pocas operando. Desde 1990 hasta 2002, desaparecieron 60.000 establecimientos agrícolas medianos y pequeños, con un promedio de 12 establecimientos que cierran por día. Con el cierre de huertas y granjas, se deja de producir una inmensa variedad de alimentos básicos, desde legumbres y hortalizas hasta cereales de alta calidad y productos de origen animal. Una de las actividades que más sufrió el avance de la soja es la producción de leche de vaca. Muchos productores lecheros han tenido que cerrar sus tambos porque es más rentable para ellos arrendar la tierra para el cultivo de soja que seguir produciendo leche. En los últimos 2 años, miles de tambos fueron cerrados en la Argentina. A la vez que se producen menos alimentos de calidad, la soja transgénica genera una enorme desocupación porque su cultivo y cosecha casi no necesitan personal y también porque elimina otras producciones que antes eran una importante fuente de trabajo. La región algodonera del norte argentino daba trabajo a miles de familias durante la cosecha manual del algodón. Pero los productores algodoneros se volcaron al cultivo de soja transgénica
y la producción de algodón cayó un 80%. Al desaparecer el algodón, los recolectores pierden sus trabajos y se concentran en los pueblos. Así, en las pequeñas comunidades que albergan a las familias de trabajadores algodoneros, 6 de cada 10 personas adultas no tienen trabajo. Aníbal Cabral vive con su mujer y sus hijos en una pequeña localidad algodonera del norte argentino. Al igual que sus vecinos, Aníbal Cabral hace 3 años que no trabaja desde que se dejó de producir algodón. Estamos viviendo en la miseria por culpa que no hay algodón. Y la soja no nos sirve a nosotros por el asunto que al ver soja el colón a nosotros no da ni una salida de trabajo a nosotros. Y la cantidad de soja que hay es solamente ganancia para el colono. Los gringos la siembran directa, le echan un veneno que es para el pasto y está todo, o sea que todo es sobre máquina. Hacen todas las cosas sobre maquinaria. Y nosotros como obreros no tenemos ni una entrada en esos trabajos, como así. Como para nosotros poder sustentarnos o ganar algo para el puchero, como si comúnmente acá nosotros así. Acá y acá. Para vivir, Aníbal Cabral y sus vecinos dependen de subsidios de 150 pesos, unos $50 que entrega el gobierno todos los meses. Este dinero representa una pequeña ayuda, pero está lejos de cubrir las necesidades de su familia. Aníbal Cabral y sus vecinos no están satisfechos con la ayuda del gobierno y quieren volver a trabajar en el campo. Dije, yo tengo 5 chicos y tengo mi esposa, soy yo, y con 150, ¿qué vamos a vivir? No vivimos. Si con los 150 comemos 10 días y después los otros 20 días que falta, ¿qué comemos? Y no hay una changa. Nosotros nos sentimos humillados muchas veces por eso, porque no nos ganamos dignamente el pan como nosotros nos ganábamos antes. Porque nosotros somos gente que estamos acostumbrados de trabajar y poner el lomo siempre. Cientos de miles de trabajadores rurales y sus familias fueron expulsados de los campos donde siempre vivieron. En los próximos años, el número de trabajadores rurales que pierden su trabajo seguirá aumentando. Las personas expulsadas del campo no pueden obtener nuevos trabajos. La industria argentina fue devastada durante la década de 1990 y no existe una planificación adecuada para dar trabajo a los desocupados de la agricultura. El problema de la Argentina es que en la medida que solo hubo producción de soja o de alguna materia prima, lo que tenemos es expulsión de personas del suelo, desertificación agraria, con un fenómeno de concentración sobre las grandes urbes. Los suburbios de las grandes ciudades ven crecer los asentamientos de emergencia en los que día a día se suman personas engrosando las filas del hambre y la indigencia. La opinión pública concentrada en las grandes ciudades ha perdido la dimensión del país real, entonces los problemas que se plantean sobre todo desde dejándola por ahí. sectores de izquierda, intelectual. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, por ejemplo, ya ahí vemos la otra cara de la moneda, ¿cierto? ¿Qué vieron ahí a nivel económico y social que estaba pasando? Pues a mí personalmente, pues yo sé que hay cosas buenas y cosas malas con los transgénicos, pero para mí me parece que tiene bastanticas cosas malas y porque, por ejemplo, aquí lo veíamos, no solo repercute en el vendedor, sino en la familia que se sostiene por medio de la venta de productos que no, pues que en ese momento no fueron como capaces de subsistir por el ingreso económico y por el tipo también de metodologías que había o que en el momento se tenían o que ellos conocían para luchar como con esas problemáticas que los dejaron al fin sin trabajo y también sin qué comer, no solo a ellos, sino también a su familia. Entonces, Muchas sí. gracias, señorita. No sé si alguien más de pronto quiere opinar algo.
Entonces veamos que en un primer video, entonces él decía espectacular, es muy rentable, ¿cierto? Y en ese ser muy rentable, entonces resulta que a las otras producciones les salió más barato o más rentable también arrendar el terreno a la soja que seguir haciendo sus producciones. Entonces digamos que de los campos también se dio una expulsión de los medianos y pequeños productores. Entonces, ya empezamos con un tema de inseguridad alimentaria, empezamos un tema de desplazamiento de la población. Entonces también nos decían, venga, y es que en esta parte, digamos que pues tampoco había cómo ocupar la gente en la parte de las industrias, era una industria también quebrada. Entonces el trabajo de la gente estaba en la parte agrícola y se metió un modelo que necesitaba menos mano de obra, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a engrandecer los cordones de pobreza, ¿cierto? Y los cordones de miseria. Entonces, es más rentable alquilar la tierra y como ellos tienen precios más baratos, entonces empiezan a alquilar la tierra, quiebran los lecheros, quiebran los algodoneros o desplazan, ¿cierto? Las producciones de otras hortalizas, ¿cierto? También entonces van saliendo del sistema, con eso van saliendo los trabajos y resulta que este modelo pues no necesita mucho trabajo. Como decía el primer gran productor, pues estaba fascinado con su modelo como tal. Entonces digamos que hay unos efectos socioeconómicos también del modelo que se esté aplicando en el momento, ¿cierto? Y aquí los vemos como muy claros. No sé si de pronto alguien más pues tenga como algo que quiera de pronto complementar ahí. Pues yo una cosita y ya, pues así chiquitita. Sí, adelante, tranquilo. Que mi abuelo, por ejemplo, decía cuando él cultivaba, que teníamos en la finca cultivo de cacao, él decía que él podría utilizar todas las herramientas que hoy en día hay, pero él decía que fuera que le ahorraban a no trabajo, era trabajo que en sí la planta también necesitaba, porque es que la planta no solamente se trabaja para producir, sino también para que la planta en sí viva y se mantenga sana. Entonces él decía que esos pesos ahorrados salía era perdiendo él como, porque por ejemplo mi abuelo era muy partidario de que uno para tener un buen cultivo tenía que estar conectado también con ese cultivo, la forma en cómo lo mira, en cómo también hace las cosas, no solo por producción, sino por gusto, porque también le gusta ver las maticas sanas y que ellas mismas naturalmente, como con esas cositas que uno les puede dar que tiene a la mano, ellas como que se desarrollan más, no sé, pues no sé si me hago entender, pero lo que me quiero referir es que todo aquello natural es más bueno que aquello sintético, que aquellos que nos hace ahorrar un tiempo, pero que nos hace perder tiempo en otras cosas que no podemos olvidar, y son las conexiones. Es que la plantica no solamente está ahí porque para darme el alimento, no, la plantica está ahí porque también tiene derecho a vivir, a desarrollarse. No sé si suena muy fuera de tono, pero quería aportar eso porque pues, me parece también como importante. Listo, muchas gracias, señorita. Pero entonces ahí estás tocando un tema muy bonito, ¿cierto? Entonces, mientras que un productor simplificaba como su relación con la agricultura, solamente vea, siembra directo, utiliza esta maquinaria, echa este químico y cosecha, ¿cierto? Que así fue pues como la visión que dio como el primer productor. Entonces hay un tema cultural, hay un tema espiritual, hay un tema que cambia dentro de estos modelos sostenibles que también es como la relación con el entorno, la relación con las otras formas de vida, ¿cierto? Y era, por ejemplo, lo que tu abuelo rescataba, cómo nos relacionamos pues con las otras formas de vida, ¿cierto? Entonces, no es solo ver que estamos no sé, como le echamos esto y sacamos esto, ¿cierto? Sino que entonces también hay un tema de conexiones. Y pues digamos que, o sea, a nivel espiritual, a nivel social, y hay un tema también que es a nivel ecológico. Hay conexiones a nivel ecológico que hay veces nosotros no somos conscientes de ellas, ¿cierto? O no las conocemos y por eso simplificamos tanto los modelos. Y ahí es que aparecen pues toda esa explosión de plagas y enfermedades por causar los desequilibrios. ¿Qué más les iba a aportar yo ahí? Bueno, bueno, y me acordaste mucho de una frase, de algo que decía pues otro productor,
que era que él decía que la plata sin sentido social pues no tenía como objeto y era en ese tema como de invertir en proyectos que le diera trabajo a la gente. Entonces, por ejemplo, eso era una visión muy linda porque él decía, no, es que la planta sin sentido social, pues, ¿qué hacemos con ella? Entonces, digamos que toda su producción también la basaba, buscaba esa parte sostenible como sociedad. Entonces, esa es otra visión que de pronto también complementa mucho a la que tenía tu abuelo de las conexiones. Bueno, ¿qué era lo que les iba a contar yo acá? Ah, bueno, entonces vemos expulsión de pequeños productores, vemos los cordones de pobreza pues ampliándose, listo. Entonces está como toda esta parte. ¿Alguien más de pronto quiere complementar algo ahí? Listo. Y Hanner, nuevamente, me colaboras por favor con el minuto 34 al 38:45. Es una prueba, hágalo. Yo comparto. Listo. Entiende sobre los argentinos como nunca antes en los últimos 100 años. Oye, ¿se escucha bien, profe? Sí, ahí se escucha. Listo. Algunas organizaciones de productores y también muchos funcionarios pensaron que la soja podía representar una solución a este problema. A principios de 2002, pusieron en marcha un plan para regalar porotos de soja a comedores comunitarios de todo el país. La soja nunca formó parte de la dieta de los argentinos, pero el hambre pudo más que la costumbre y en los comedores se come soja varias veces por semana. Sin embargo, el consumo desmedido de soja puede traer problemas para la salud de la población más marginada. Lleva tiempo, lleva su tiempo. Yolanda Lanche es la encargada de un comedor comunitario. Periódicamente incorpora soja a las comidas, ya que le resulta cada vez más difícil conseguir carne y otros alimentos. Pero Yolanda no cuenta con las mínimas condiciones para cocinar bien la soja que le regalan. Los porotos de soja deben ser hervidos más de 1 hora para cocinarse correctamente. La energía necesaria para hacer esto es muy cara y en casi todos los comedores la soja se hierve apenas unos minutos. Estos porotos poco cocidos son mezclados más tarde con otros alimentos para enmascarar su gusto. Si usted no tiene carne, usa soja y se cuenta que está comiendo carne. Claro. Pero eso yo no lo puedo hacer. La soja se regala indicando que es un sustituto de la carne por su contenido proteico. Pero nadie menciona los riesgos de consumirla poco cocida. Bueno, la soja tiene algunos elementos que actúan como antinutrientes. Podríamos nombrar la inhibición de la tripsina y entonces la digestión proteica puede verse interferida por su presencia. El alto contenido de isoflavonas tiene además un alto contenido de fibra y entonces interfiere en la absorción de muchos oligoelementos y minerales y esto trae como consecuencia un déficit de estos elementos que son imprescindibles para la nutrición. En los barrios pobres de la Argentina, el hambre y la desnutrición son enemigos que atacan todos los días. Para Yolanda Lanche, es una fiesta poder alimentar a los niños que acuden a su comedor. Pero Yolanda ignora que la soja es particularmente peligrosa para los niños pequeños, los más asiduos concurrentes a su comedor.
malabsorben nutrientes esenciales como pueden ser el calcio, el hierro, el zinc, que los necesita para un crecimiento normal, y por eso los pediatras contraindicamos la soja en menores de 2 años. Y en realidad lo óptimo sería no darla hasta después de los 5 años, y cuando se administra después de los 5 años, como un alimento más, de la misma manera que uno da lentejas o garbanzos o porotos, ¿no? La entrega de soja fue un éxito en los barrios pobres y muchos funcionarios doblaron la apuesta promoviendo en todo el país la instalación de máquinas procesadoras de soja conocidas localmente como vacas mecánicas. Estos diseños permiten procesar una gran cantidad de porotos de soja y obtener su jugo al que llaman leche de soja. Las vacas mecánicas son atendidas por voluntarios que tienen deseos de ayudar, pero las buenas intenciones no son suficientes para solucionar la desnutrición que genera el jugo de soja en los niños que acuden a los comedores. En la población de niños pequeños, si lo que pretendemos es prevenir la desnutrición, lo que no debemos hacer es alimentarlos con jugo de soja en lugar de leche, porque lo que vamos a hacer es provocar desnutrición, porque va a llevar a que estos niños tengan pocas calorías y que tengan déficit de hierro, déficit de calcio, déficit de vitaminas. O sea, no es de ninguna manera un alimento completo. Entonces, se lava para sacarle, ¿ves? Que está toda negra. Toda sucia con todo lo... Porque viene No sé directamente cómo se llama. de la cosecha. La soja distribuida en los comedores viene directamente del campo y no es sometida a análisis para detectar los residuos de Listo, vamos dejándola por ahí. que quedan en el... Listo, muchachos. Entonces, ahí que están viendo, que nos están mostrando. ¿Cómo está entonces el tema de seguridad alimentaria? ¿Cierto? Por ejemplo. Profe, no entendí bien lo de que al consumir bastante soja había como un desbalance nutricional. Sí, entonces lo que pasa es que empezaron, entonces hablamos de que los cordones de pobreza estaban subiendo, ¿cierto? La gente estaba desempleada y entonces empieza todo un tema de inseguridad alimentaria, ¿cierto? Dijimos que habían quebrado empresas lecheras, dijimos que ya el tema, por ejemplo, de los invernaderos con diferentes hortalizas también había tenido que emigrar. Entonces, digamos que va quedando solo soja, pero entonces con la soja, pues uno no solo se alimenta de soja, ¿cierto? Y la nutrición no puede ser solo a base de soja. Entonces, habían temas en los comedores comunitarios, por ejemplo, que a los niños menores de 2 años estaban hablando, no se les podía dar soja porque no asimilaban bien los otros nutrientes. Y a los mayores se debía dar a mayores de 5 años. Y mayores de 5 años, entonces ella decía, pero pues como otro alimento, o sea, no lo puedes hacer la base de la comida, porque te crea desbalances. Entonces, digamos que apostaron por una seguridad alimentaria solo a base de soja en la región, ¿cierto? Entonces, comían soya, hacían leche de soya, pero igual con eso no estaban, pues, digamos que, que ayudando a esos problemas de desnutrición que estaba teniendo la población. Entonces, bueno, entonces aquí vemos pues como toda una cadena, ¿cierto? Y todos los efectos que se pueden causar según donde apliquemos el modelo y cómo lo apliquemos. Digamos que en un país que es diverso, no hay necesidad, por ejemplo, nosotros no tenemos necesidad de un maíz transgénico, nosotros tenemos 23 variedades de maíz, entonces digamos que irnos a una sola variedad, ¿cierto? Modificada, a importar maíz también, nosotros somos productores, somos importadores de este maíz,
Entonces también va llegando a que vamos perdiendo, digamos, las otras variedades, a que vamos perdiendo diversidad y a que volcamos pues nuestra agricultura y así como nuestra agricultura, nuestra alimentación, pues a un solo tipo de producto, ¿cierto? Y ahí entonces vamos en detrimento de todo el tema de seguridad alimentaria. Bueno, no sé si alguien tiene como una observación o algo que quiera como complementar antes de terminar. Profesor, yo quería aportar algo que, por ejemplo, Colombia que históricamente se ha caracterizado económicamente por depender de la agricultura. Yo he visto registros de que acá, por ejemplo, en Nariño se cultivaba hasta lo que es el trigo y pues acá ya todo el trigo prácticamente es importado y ya estamos pasando así con el maíz. Sí, muchas gracias, Víctor. Y es verdad, vamos perdiendo como todas esas variedades. Por ejemplo, a mí con el trigo, yo como que cuando tuve semilla de trigo, yo me intrigué. Yo dije, como trigo, nosotros producimos trigo. Y sí, pues, sino que uno ya lo va viendo como si fuera de otras regiones, porque ya por lo general entonces lo importamos. Entonces vamos perdiendo autonomía y vamos perdiendo diversidad. Bueno, no sé si alguien más quiere complementar algo. Bueno, si no, muchachos, entonces vamos dejando así por el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos la otra semanita, entonces. Bueno, Profe, profe. ¿me puedes volver a dar tu número, porfa? Es que no alcancé a anotarlo. O yo no sé Ah, si fue sí, que no me quedó. sí, espérate, yo lo vuelvo y lo comparto. Listo, ahí lo estás viendo, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Listo, muchachos, feliz tarde. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Profe, Con gusto. profe, ¿le puedo robar un minutico? Sí, claro, adelante. Profe, lo que pasa es que yo estaba pues llenando el consentimiento Sí, señorita. y dice que en la parte donde dices que prevista para el, ay, profe, ¿qué coloco? El 17 de septiembre. Ah, ahí es la fecha. Ah, listo. Sí, sí, sí. Profe, y coloco al final la fecha de, pues, de que lo estoy llenando para el día A de ver, la práctica. espérate, yo miro qué te están pidiendo. Al Espérate, yo final, la que abro. dice nombre del padre o acudiente, cédula, parentesco, firma, ciudad y fecha. Ah, bueno.